Nuestra tierra, nuestro cuerpo. Un espacio donde tejemos comunidad para reflexionar, sentir y transformar juntas. Entre mujeres, repensamos cómo la crisis climática atraviesa nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras vidas. Porque el cuidado de la tierra y el cuidado de nosotras van de la mano. Defender la vida es defender la tierra. Y la justicia climática la construimos en colectivo. ¿Qué significa ser médica en resistencia? Yo he pensado que significa poner el cuerpo, la voz y el conocimiento al servicio de los derechos. Significa acompañar decisiones, sostener redes y cuidar desde la empatía, incluso cuando el sistema no acompaña. Yo soy Adri y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy conversamos con dos médicas feministas que están transformando la forma de entender la salud. La doctora María José Díaz, cofundadora de las Médicas Verde Violeta, y la doctora Nora Ileana Villa, integrante de la red de profesoras universitarias y colectiva de acciones feministas. Ellas nos comparten cómo enfrentan el estigma, cómo se acompañan entre colegas y por qué exigir el derecho a decidir también es una forma de sanar. Y quisiera preguntarles cómo se encuentran hoy en esta tarde. Gracias. La verdad me siento bien, yo creo que Nora también, porque casi siempre cuando se hacen espacios de aborto, siento que se le pregunta muy poco al personal de salud, ¿no? O sea, siento que el aborto se vuelve un tema como social y político y creo que pocas veces se aborda desde el lado de la salud y creo que existe incluso este estigma de que las profesionales de la salud como que estamos en contra y creo que también es bueno hablar de esto, ¿no? O sea, de que habemos muchas profesionales de la salud a favor de los derechos de nuestras pacientes. Buenas tardes, gracias por habernos invitado para participar en este espacio. Igual que Majo, en general yo me encuentro bien, pero además, como ella lo menciona, es muy importante para nosotras no solamente el acompañar estos espacios dedicados a las mujeres que están transitando por una necesidad específica que sería la interrupción del embarazo, sino también el abrir otros espacios para la salud de las mujeres. La salud de las mujeres no es solamente en el ámbito reproductivo, sino también en la parte de la salud mental y la salud física. Y Majo no nos dejará mentir, pero también abogamos por espacios no pesocentristas, por espacios donde haya respeto a las diversidades sexogenéricas y sobre todo también buscamos espacios libres de violencia, no solamente para nuestras pacientes y nuestros pacientes, sino también para las mismas médicas y estudiantes de medicina y personal de la salud. Habíamos estado observando, se pregunta a los políticos, se le pregunta a las acompañantes, se le pregunta a las mujeres. Pocas veces nos acercamos a hablar pues con las profesionales de la salud y desde este enfoque. Y justo estaba leyendo, la OMS, la OPS reconocen que el aborto seguro es un componente esencial de atención sanitaria. Y además de pues poder ejercer el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y nos mencionaba que negar o limitar el acceso no solamente está vulnerando derechos, sino que pone en riesgo la vida y la salud de millones de mujeres. Y en ese sentido, y entendiendo un poco cómo lo nombra la OMS, la OPS, incluso el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el derecho a decidir, el derecho a tu autonomía, el derecho a ejercerla, creo yo que hay varias barreras. Una de ellas es que a veces las mujeres no conocen cuáles son sus derechos de la salud sexual y reproductiva.
En ese sentido, pues tampoco pueden ejercerlos de manera libre e informada. Y también, pues en este marco nos dice que, bueno, el derecho a la salud debe ser disponible, accesible, aceptable, de calidad y sin discriminación. Sin embargo, en muchos espacios no lo estamos encontrando, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles a ustedes, primero, desde su experiencia, ¿qué significa acompañar a sus pacientes desde un enfoque de derechos humanos, poner en el centro a la persona y su derecho a decidir, su derecho a la autonomía? Lo que nosotras hacemos es, o esta parte del acompañamiento, como tú lo mencionas, es no solamente ser hacer una escucha activa de lo que dice la persona o la paciente que nos está consultando, sino el tratarla sin prejuicios, porque eso es algo que usualmente nos acompaña a todas las personas en todos los ámbitos. Pero el preguntarle qué es lo que desea hacer, cuáles son sus intereses, eh, qué espera de la situación por la cual está pasando y sobre todo el cómo podemos apoyar o ayudarla, ¿sí? Porque al igual que aquellas que deciden la interrupción del embarazo, pues también las habrá que deciden seguir adelante con el mismo. Y esto no significa que quien está a favor del aborto signifique que se va a dedicar a promover que todas las personas lo practiquen, sino que se tomen las decisiones, como decimos, informadamente. eh, y bueno, yo creo que todas ya sabemos muchas veces lo que implica tener una criatura porque lo vemos o quizá ya lo han vivido algunas. Yo no tengo hijos ni hijas, pero el que yo no tenga hijos o hijas no significa que no quiera que nadie los tenga, ¿sí? Pero el acompañamiento implica el estar ahí presente para ella en ese momento y si son 5 minutos o si es toda una atención médica y si es toda la vida, pues estar con la misma actitud o disponibilidad y también sobre todo esta parte de sin prejuicios, sin discriminación y preguntarle qué es lo que quiere y decirle cómo se le puede apoyar desde el área médica para que pueda tomar sus propias decisiones, que es el respetar esa autonomía y la libre determinación que debe de tener cada persona. Además, parecería que el acompañamiento del aborto es como un acto de salud, o bueno, como si fuera algo ajeno a un acto de salud, ¿no? Como un procedimiento médico como tal. Como que el aborto está rodeado de todas estas estigmas, de todos estos cuestiones morales, éticas y demás que le hemos realmente colgado. Y creo que cuando entendemos la autonomía, que la autonomía, hablando, tu podcast habla de los territorios, ¿no? Y el primer territorio es nuestro cuerpo. Entonces, a partir de entender que este es nuestro territorio y que dentro de nuestro territorio nosotras deberíamos demandar y nosotres, porque pues también el aborto es de personas gestantes. Entonces, a partir de esto podemos construir que el aborto simplemente debería ser un acto que se debería de decidir entre tu profesional de la salud y tú, porque a nadie más le corresponde saber qué ocurre, ¿no? Así como alguien va a una consulta médica y y el resto de la gente no nos tenemos que enterar ni por qué fue, ni para qué fue, ni cuál es el tratamiento, ni cuál es el plan, ni nada, ¿no? O sea, debería de regirse bajo las mismas cosas. Y por otro lado, como profesional de la salud, al menos para mí, hacer acompañamiento de interrupciones del embarazo ha sido algo que ha enriquecido mi práctica de muchas maneras y porque evidentemente me ha hecho mucho más empática. Creo que he entendido al escuchar muchas historias cómo nuestro México, nuestro país, es un país de muchos matices, de muchas circunstancias, eh, de muchos contextos, y entonces es como muy difícil
entender esto si no te acercas hacia todas las mujeres y personas gestantes que en algún momento te piden este tipo de ayuda, ¿no? Porque al final realmente es como una ayuda, ¿no? Hoy en día es esto. Entonces, al menos para mí eso me ha abierto mucho personalmente a entender muchas cosas. Y también en muchos momentos a mí me ha acomodado como reivindicación, ¿no? Para mí ha sido una reivindicación incluso de mi propia historia, el acompañar algunos abortos. Entonces, creo que aquí en este momento y creo que una de las cosas que me hace ser activista del aborto es que pues también a mí me trae algo bueno, ¿no? Porque también existe este discurso, ¿no? De que me voy a ir al infierno y que voy a pagar estas cosas malas y demás. La realidad es que a partir de que hago estos acompañamientos, desde esta visión como más interseccional y empática y cuidadosa y respetuosa de los derechos, etcétera, creo que ha sido una cosa muy buena para mí y para mi práctica. Ahorita que las escucho, yo quería preguntarles, a título personal, ¿cómo ustedes, como profesionales de la salud, dicen, o sea, deciden, yo voy a poner al centro a la persona, al centro a sus derechos? Porque entiendo que es algo que se nos enseña en las diversas carreras, que siempre debe estar al centro de la persona, no importa lo que ejerzas. Sin embargo, es bien complicado llevarlo a la práctica. Eso pasa en diferentes espacios, ¿no? Esa es una. Y la segunda es, ¿ustedes cómo deciden justo reivindicar y luchar contra este estigma del aborto? Porque es cierto, o sea, siempre se había hablado y creo que todavía hoy se sigue hablando mucho, ¿no? Y el debate está en lo moral, y no lo logramos debatir en términos de salud. Desde su práctica profesional, ¿qué nos está faltando a las activistas, ¿no? A las personas, a las mujeres, las personas gestantes? em, Lograr tener o sí, tener esto en la mente de decir, vamos a debatirlo, vamos a nombrarlo desde el área de la salud. Y como decías, Majo, ¿no? Es como cualquier otra cosa a la que vas con tu médico y lo pones desde la parte médica, ¿no? Y desde tus decisiones, ya con toda la información. ¿Qué nos está faltando? Pues yo te diría que más de que nos está faltando, nos está sobrando patriarcado y machismo. Porque si vemos la situación durante mucho tiempo y en muchos lugares, las cosas de mujeres, como eran los embarazos, los nacimientos, los abortos, los realizaban otras mujeres. E históricamente, a partir de que nos quitan a las mujeres este poder o este ejercicio y lo toman los hombres que eran los médicos, que empiezan a ir a las universidades y que no dejan a las mujeres entrar a estos espacios, se convierten en espacios masculinizados. Y bueno, eso nos ha quitado mucho y ahora estamos viendo un renacer, lo veo yo, o así lo percibo yo, en cuanto a que las mujeres estamos queriendo retomar esta parte. Durante mucho tiempo yo me preguntaba, cuando hacemos el juramento hipocrático, hay una parte que dice que no realizaré la cirugía y luego más abajo dice que no pondré pesarios abortivos ni practicaré el aborto. Sin embargo, esto más que hablar en el caso de que no realizaré la cirugía, habla de un límite profesional. Pero ¿por qué cuando se habla de no aplicar pesarios abortivos ni hacer el aborto, en lugar de pensar en que ese es el límite profesional en el que yo como médico o médica iba a dejar a las mujeres seguir haciendo esta labor que durante mucho tiempo hicieron las parteras? ¿Por qué me lo tomo como de que es que eso está mal y por eso ya no se va a hacer? ¿Sí? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que también se refería a esos límites del ejercicio profesional de aquellos años de Hipócrates,
en el que dejaban a las mujeres hacerse cargo de las mujeres, ¿sí? Y nos ha faltado esto de apropiarnos de esos espacios y sobre todo retomar y repensar estas situaciones que nos han venido limitando como mujeres y como mujeres profesionistas, que como te menciono, yo, yo soy de la época en la que a mí me decían, ¿para qué vas a estudiar medicina si te vas a casar y no vas a ejercer? Entonces, esta situación de que le estás quitando un espacio a un hombre que sí necesita trabajar, como si una como mujer no necesitara o solamente lo quisiera para conseguirse un marido, porque así es como se lo percibía yo el hecho de que me decían, ¿para qué estudias? Pues si te vas a casar. Eh, el apropiarnos de estos espacios es lo que nos está llevando a esta nueva revolución. Y a mí me agrada mucho ver, por ejemplo, jóvenes de todas las edades que deciden ser acompañantes de diferentes grupos y colectivas, todo lo que es la Marea Verde y Aborta Segura y cualquiera otra que lleve este tinte o este señalamiento. Pero el hablar de que las mujeres las mujeres médicas estamos buscando apropiarnos también de este espacio y ejercerlo dentro del conocimiento científico y dentro de buscar la seguridad, sobre todo de las pacientes, me dice que sobra mucho patriarcado más de lo que nos falta. Por otro lado, el momento en el cual yo decido que voy a ser acompañante, a lo mejor en un principio se me hace algo complicado o difícil, porque el conocimiento de los lineamientos de la OMS sobre el aborto seguro son recientes, ¿no? Relativamente recientes. Y yo conocía los tratamientos herbolarios básicos de plantas que puedes utilizar o eran sustancias o medicamentos que no estaban tan al alcance de las personas. Y aún así con estas limitantes había formas o maneras de acompañar a las mujeres que así lo querían hacer. Pero el momento en el que me salí del closet del activismo, o sea, que me convierto en una activista eh, de calle o como decimos, pues sí, fuera de este espacio donde yo sí soy activista, pero en mi casa, ¿no? No, el activismo pues se lleva a todos lados, pues es a partir de mi formación más que profesional en mi práctica dentro de lo que es la Fiscalía de la Mujer. Yo trabajé durante muchos años en la atención de víctimas de delitos sexuales y de violencia familiar. Y el escuchar a las jóvenes, a las mujeres, a las adultas mayores que habían pasado por una violencia sexual, el ver a aquellas que como resultado de esto tenían un embarazo no deseado, de una persona que no amaban, de una situación traumatizante y que se les negaba además el derecho a no tener a este ser, pues es lo que a mí me movió, pues, ¿no? Y lo que me hizo, pues, participar más activamente en este tipo de activismo y ser más acompañante. Quisiera agregar, así que también una de las cosas, o sea, tú mencionabas y me llamó la atención que en diferentes carreras te enseñan como a poner al otro en primera persona, ¿no? Como a fijarte en el otro o que el otro era quien era importante. Yo no sé si en la medicina nos enseñan eso. O sea, eh, y ahí, aquí viene un cuestionamiento al sistema, ¿no? O sea, la manera en la cual nos enseñan medicina, a pesar de que existen todas estas frases como de no existen enfermedades, existen enfermos, creo que cuando nos enseñan medicina, eh, en realidad no se trata de la otra persona. Creo que la medicina tiene una visión muy patriarcal, en la cual siempre el médico, la médica, son quienes van a decidir como el bienestar de las personas, ¿no? O sea, de los pacientes, porque
Es como si desde la bata blanca supiéramos qué es mejor. Entonces creo que también dentro de estos obstáculos, estoy de acuerdo, nos ha sobrado patriarcado y machismo, pero también a la medicina le ha sobrado patriarcado y machismo, porque creo que uno de los principales obstáculos ha sido creer que desde la bata blanca podemos elegir mejor por las personas, ¿no? Que ponen en nuestras manos su cuidado. Entonces, si la sociedad, la medicina es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad sigue con estos estigmas y sigue con estas cosas, pues entonces también la medicina las replica. Entonces, digo, a mí me encantaría y en el mundo ideal, o sea, yo pensaría que ya no debería de haber acompañantas, ¿no? O sea, ya no debería de haber morritas haciéndolo porque lo haríamos desde la medicina, pero sabemos que no vivimos en ese mundo ideal, ¿no? Entonces, claro que hoy lo que tendría, o sea, lo que queda es seguir entre mujeres rescatando estos conocimientos que, como bien dicen ahora, son de nosotras, pero o sea, ojalá algún día podamos llegar al punto en el que ya no se necesite, ¿no? Que tú puedas accesar a este tipo de cosas en cualquier hospital, en cualquier clínica, y que ya no haya este conocimiento o que parece como oscurantista, ¿no? O sea, creo que cuando nosotras empezamos a acompañar abortos, porque además creo que siempre hay un miedo doble, ¿no? O sea, creo que como morrilla que lo acompaña, pues dices, bueno, pues si algo sale mal, pues ya ni modo, ¿no? Pero cuando está tu cédula profesional de por medio, nos da doble miedo, ¿no? Porque al final, pues a nosotras se nos persigue, ¿no? Entonces, al menos en un país en el cual se criminaliza todavía hasta hoy el aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esto? Pues creo que cambia con nuestras historias. Yo tengo una historia de aborto, eh, como también las historias que fui y viendo y percibiendo que algo estaba muy mal. O sea, cuando yo me acuerdo que desde que yo era estudiante, yo veía cómo se trataban a las mujeres que abortaban, cómo se trataban a muchas de las mujeres embarazadas, cómo se trataban a las mujeres que sufrían incluso abortos espontáneos, y yo decía, híjole, si yo estuviera del otro lado y así me trataran, o así me cuestionaran, o así hicieran esto, seguramente no vendría al doctor, ¿no? O sea, o seguramente no me gustaría estar aquí, o yo saldría y chillaría y estaría muy mal. Entonces creo que también es como darte cuenta de esto, ¿no? De todo lo mal que está y de cómo se tratan mal las cosas. Y creo que también es esta parte de decir, bueno, yo lo pienso y siempre lo hablo así, para mí ha sido como renunciar a mi bata blanca. Si la bata blanca significa ejercer esas violencias, si la bata blanca significa replicar ese sistema, entonces quítenme la bata, se las entrego, porque yo no estoy dispuesta a ser parte de ese sistema. Y eso es algo que nosotras, al menos en la colectiva, hemos hablado mucho, ¿no? O sea, el renunciar a esta violencia, si bien la violencia nos toca a todas las personas y todas las personas somos capaces de replicarlas, creo que también es muy válido cuestionárselas y decir, no, yo ya no quiero formar parte del sistema y voy a estar todo el tiempo preguntándome, oye, ¿y esto está bien o esto está mal? Y creo que también habemos muchas médicas con esta capacidad de cuestionarnos todo el tiempo. Y finalmente, esto es como esa frase que dice, ¿no? Las mujeres que luchan se encuentran. Así nos pasó. O sea, las médicas que luchamos, pues al final nos encontramos y formamos esta colectiva y desde ahí seguimos luchando y seguimos haciendo activismo. Y estoy asombrada con, con todo lo que me cuentan, porque es que nunca nos preguntamos como lo que hay detrás, ¿no? Justo, ¿por qué no estamos exigiendo las mujeres que el servicio de aborto esté instalado en los hospitales, ¿no? Que sean las médicas las que nos estén atendiendo? ¿Por qué seguimos como diciendo, bueno, seguimos, continuamos formando redes de acompañantes, gestionémoslo nosotras, como que sigue también siendo, pienso, desde la clandestinidad y todo por debajo, pero no nos estamos cuestionando qué le estamos exigiendo al sistema de salud
y por qué no queremos llegar al sistema de salud. Y hace unos días leía una investigación que hizo la Ibero en violencia obstétrica, pero justo lo que mencionaba una doctora era que también muchas veces los médicos no se están replanteando que muchos de sus actos y mucho de su lenguaje también viene cargado de una violencia y que lo que están ejerciendo es, o sea, están perpetuando sistemáticamente una violencia hacia las mujeres, desde cómo les hablas, cómo las criticas, ¿no? Todos los juicios que viertes en ellas. Em, y cuando lo estaba leyendo y ahorita con lo que ustedes ponen en la mesa, que es una visión patriarcal de la medicina, y que justo además si lo pensamos así, es una manera de ejercer control sobre tu territorio, ¿no? Control sobre los cuerpos y también qué se le permite a qué cuerpos, ¿no? Y en qué momento, porque pues también hay mucha información de que si ya las mujeres viven violencia y se les estigmatiza en el aborto, todas aquellas personas gestantes viven una doble o una triple violencia y que tampoco estamos nombrando. Entonces, toda la práctica que ustedes han tenido y en el encontrarse como colectiva y en poner esta visión y nombrar, ¿no? Si el problema es la bata, me quito la bata, ¿no? Cuestionemos al sistema. Yo quisiera preguntarles, ¿qué prácticas ustedes han encontrado como, como colectiva para primero, para resistir la violencia que hay del sistema de salud hacia ustedes? Porque yo también quisiera preguntarles, cuando ustedes toman esta postura de decir yo no estoy de acuerdo cómo se está atendiendo, cómo se está poniendo a los cuerpos de las personas, cómo se ejerce ese control, y empiezan a tener ustedes una práctica distinta, ¿qué sucede en este sistema patriarcal dentro del sector salud? ¿Cómo se les estigmatiza a ustedes? Porque también pienso, si hay un estigma, si tampoco hay mucha información entre qué está permitido legalmente y qué no, porque también, pues ahí como mencionaba, no está también el tema de su cédula. Es decir, toda esta desinformación también por eso creo que algunas médicas, algunos médicos, pues también tienen cierto temor, aunque a lo mejor ya hicieron este ejercicio de decir no estoy de acuerdo con el sistema, sí hay un temor por el estigma que hay dentro de estas instituciones, ¿no? Entonces quisiera que me hablaran un poquito de eso. Yo toda mi vida he trabajado en el sector de salud pública. Como te mencionaba, durante mucho tiempo estuve en la Fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar. Y bueno, pues era un poco diferente porque es un espacio donde exclusivamente atiendo víctimas, mujeres víctimas de violencia física o sexual. Y por un lado, la institución me forma dentro de lo que es la perspectiva de género y me forma dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos. Y por el otro lado veo como una institución de justicia. Pero por el otro lado veo cuando me solicitan que acompañe a una víctima en específico a una institución de salud para que se le realice la interrupción del embarazo, se aplique la norma 046, que es como se le menciona aquí en la aplicación de la norma. Me doy cuenta de todas estas barreras y todas estas limitantes y mucho tiene que ver con esta parte de que desconocemos las leyes y por un lado como médicas o como médicos pues no somos abogados o abogadas, ¿no? No estudiamos derecho como tal, pero siempre el abogado o la abogada tiene sus premisas, que el desconocimiento de la ley no te exime de su incumplimiento. Sin embargo, si yo como víctima, como paciente, no me explican cuáles son mis derechos, no tengo capacidad de solicitarlos o de exigirlos. Por otro lado, si yo tengo conocimiento de mis derechos y los solicito
o los exijo, eso me convierte en un blanco de ataque, porque también en la bata blanca se ve mucho esta levitación de los cuerpos, donde por ser médico o ser médica te consideras un ser superior, y lo único que pasa es que por ser médico o médica tienes un campo de conocimiento distinto al que tiene cualquier otro profesionista, ¿no? Entonces, estar despegado del piso y no darse cuenta de que estás sobrepasando los derechos de una persona, que estás limitando su acceso a la justicia, hace siempre o muchas ocasiones que afectes a una persona de manera indirecta. Y yo siempre he pensado que cuando afectas a una persona, no solamente la afectas a ella, sino que también te afectas tú y afectas a toda la red de gente o todas las neuronas que están alrededor de esa persona, que sería su red de apoyo, el sistema de justicia, si es que acudió por medio del sistema de justicia, o afectas también su dignidad. ¿Por qué? Porque lo que yo veía en el sector salud público es que llega alguien y solicita la interrupción del embarazo, y desde la persona que está en la puerta hasta la persona que hace el procedimiento se declaraban objetores de conciencia, le hablaban de que eso era un pecado, de que Dios le iba a enviar al infierno, y bueno, vienen muchas interrogantes y muchas otras cuestiones. ¿Qué sucede cuando tú te declaras como médica no objetora de conciencia o que vas a participar en estos procedimientos? Pues también no falta quien te señale como la matabebés, o te dejan de hablar de ciertas cosas, o cuando hablas se te desestima porque ya va a hablar la feminista, ¿no? O porque ya ahí viene esta del pañuelito verde. La abortera. Y la abortera, ¿sí? Y Majo ha estado más en el sector privado y ella pues te contará lo del privado, pero en el sector público yo veo también estas limitantes que luego no son solamente por los señalamientos personales que te hacen directamente por tu labor, sino también porque la institución te quita los insumos para que tú hagas tu trabajo adecuadamente o los limita. O porque te dice, es que tú no eres ginecóloga, entonces que la vea la ginecóloga. Y dentro de lo que a mí me queda muy claro con cuestión del derecho que me ha tocado atender, es que si estamos en un sector de salud pública, nuestra responsabilidad es atender a todas las personas, perdón por mi perrita, sin, sin ponerle límites. Esto es, cuando hablamos, por ejemplo, de que la medicina es muy noble, porque si una persona te agrede en la calle, te asalta y luego llega a urgencias al hospital, tu deber ético y moral es atenderlo, sin tomar en consideración que fue quien te agredió previamente. Pues, ¿qué sucede cuando se trata de una víctima de violación que acude a pedirte ayuda? Pues tu deber también es atenderla, ¿sí? Y eso no, si lo que ella necesita es una interrupción del embarazo, o si ella lo que necesita es un anticonceptivo, si ella lo que necesita es medicamento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, pues se lo vas a proporcionar. Pero nuevamente, esta práctica patriarcal de que yo sé qué es lo mejor para ti como paciente, donde minimizo a la persona, donde la infantilizo, que es algo que usualmente nos pasa a nosotras como mujeres, le voy a decir que es lo mejor, y para que su alma no se vaya al infierno, pues lo mejor para ella es tener esa criatura y hacerse cargo de la misma. Y luego no vemos las consecuencias que esto puede tener, porque también, te digo, dentro de la fiscalía me tocó revisar y atender casos de niños y niñas víctimas de violencia, de maltrato infantil, y cuántos de estos niños y niñas no serían resultado de una situación donde un embarazo no era lo más adecuado, o el tenerlo en una casa no era lo más adecuado, ¿no? Igual cuando estuve en el servicio médico forense, cuando se encontraban restos de abortos en la vía pública. ¿Por qué? Porque a veces no le dejan otra salida a las personas, ¿no? Siendo que si se recibiera la atención médica adecuada, todo esto se podría evitar.
Bueno, primero, ¿qué tuvo que pasar? Bueno, tuve que pasar muchos corajes. Sí. O sea, mi historia inicial sí es en el sector público. Ahí fue donde me empecé yo misma a cuestionar todas estas violencias de todo tipo, no solo hablando del tema del aborto, sino como mencionabas, la violencia ginecobstétrica, la violencia que se le hace a las personas gordas, la violencia que se le hace a todo lo diferente, ¿no? A lo que llamamos las diversidades, ¿no? O sea, porque cualquier persona que se salga como de la norma, entonces es más propensa a sufrir violencia del sistema. Yo creo que ahí llega mi rompimiento con el sistema público, porque además, pues uno puede ser muy idealista, ¿no? Una puede ser la que más quiere cambiar al mundo, pero el sistema, la violencia institucional, llega un momento en el que te aplasta y te sofoca y es como si te pusieran una soga en el cuello y ya no puedes salir. Y también el sistema se enorgullece de una cosa que llaman la malignización, ¿no? Que es precisamente como esta corrección de dejar de ser idealista y de protección de los derechos a convertirte en lo que el sistema espera de ti y a que ya no chistes, etcétera. Entonces, pues también hay de cierto modo una censura, ¿no? Y por lo menos a mí sí me tocó una persecución dura interna por denunciar estas cosas y por querer hacer las cosas diferentes. Entonces, yo la verdad es que fui menos valiente que Nora y yo dije, yo ya me voy. Me voy porque yo solita no puedo contra esto y lo único que va a pasar es que la única que va a tener trauma todo el tiempo soy yo, ¿no? Entonces me salí al medio privado y el medio privado en ese sentido es más noble, ¿no? Porque ya no hay como este señalamiento, eh, al menos no generalizado. En realidad en tu práctica privada, pues tú tienes la capacidad de elegir cómo vas a hacer las cosas y lo que yo he hecho desde la práctica privada es construir un consultorio que intenta ser un espacio seguro. Sé que los espacios seguros también son una utopía, pero yo lo intento. O sea, yo intento que desde que tú llegas a mi consultorio te sepas en confianza, te sientas en casa, sepas que la señorita, ahorita que Nora decía, ¿no? O sea, creo que el problema de un hospital empieza desde el guardia de la entrada, ¿no? Hasta el último paso. Bueno, pues yo intento que la persona con la cual te pongas en contacto por primera vez no replique estas violencias, o sea, como que yo intento controlar todo el entorno para que todo sea una buena experiencia. Y eso al final del día, pues lo puedo hacer porque no estoy, de alguna manera soy la rebelde del sistema, ¿no? La que me salí del sistema y que lo está intentando romper desde afuera, porque romperlo desde adentro está muy complicado. Ahora, ¿qué hacemos? Pues denunciamos estas violencias. Y, y como desde la colectiva de Médicas Verde Violeta, lo que hacemos es precisamente ponerle nombre, porque luego a veces, digo, nos ha pasado, ¿no? Hay muchas denuncias de violencia ginecobstétrica y sale el Colegio de Ginecología a decir que eso no existe, ¿no? Y que todos los ginecólogos del país trabajan con los más altos estándares de excelencia. Y es como, no, claro. No, no, no. O sea, sí existe. Y aquí estamos y nosotros la hemos vivido y la hemos visto. Entonces, no vengan aquí a decir que todos son unos santos, ¿no? O sea, no. Entonces, creo que lo primero que hacemos es nombrarlo. Lo segundo que estamos haciendo como activistas es pues agarrar todos los espacios. Sobre todo, eh, nos interesa mucho y algo en lo que nos hemos enfocado es en pues ya no queremos educar al viejo rancio que ya está difícil que cambie su pensamiento, ¿no? Entonces nos estamos basando mucho en, pues los doctores que se están formando. Entonces, pues estamos presentes en universidades, estamos hablándoles de estos temas, sensibilizándoles acerca de estos temas y también dándoles de alguna manera herramientas, porque también es difícil cuando estás dentro del sistema quererlo romper, porque te conviertes en esta paria, ¿no? En esta persona perseguida y que probablemente o va a perder su trabajo o va a perder su lugar en la universidad o algo malo le va a pasar, ¿no? Porque el sistema se resiste.
Entonces también es como, oye, mira, pues, existen estos mecanismos, obviamente pues estamos sensibilizadas y familiarizadas con qué pasa si queremos meter a derechos humanos, qué pasa si queremos meter a enseñanza, etcétera. Entonces, digo, es complicado, pero eso intentamos hacer. Y por otro lado, pues unirnos a todas las causas que se pueda. Marchamos cada 8M, cada fecha feminista. eh, Evidentemente ponemos a disposición del público en general nuestros servicios en diferentes especialidades para que también si se quieren acercar a espacios seguros, pues lo hagan. Tenemos una red de médicas a nivel nacional, no somos tan poquitas, ya somos alrededor de 130. Entonces, eso ya también nos da herramientas para ir empezando. Y una frase que nosotras tenemos es que queremos ser como la humedad, ¿no? O sea, espacio que nos regalan, espacio que hablamos de estos temas, para que a cualquier otra persona que tenga una duda, diga, "Ah, ella sí existe, ¿no?" Porque, por ejemplo, a mí me pasaba, cuando yo empecé a leer de feminismo, yo decía, ok, ya entendí el feminismo para mi vida. ¿Y ahora qué hago con esta información como médica? Se debería de poder aplicar como médica. Y resulta que no, pues no existe un libro así como yo quería aprender de feminismo y encontré a Nuria Varela, encontré a Marcela Lagarde y así. Pues no, no hay un referente tampoco en medicina que yo pueda leer y diga, ah, claro, hago medicina feminista, ¿no? Entonces también ha sido poco a poco ir redescubriéndonos entre nosotras como médicas, como esta colectiva, o sea, como médicas verde violeta, cuál va a ser nuestra propia voz, cuál va a ser, sobre qué vamos a hablar, eh, cuáles van a ser nuestros límites, hasta dónde. Y ha sido una tarea bien interesante. Llevamos más o menos como 5 años con la colectiva y todavía nos sentamos a repensar, ¿no? Entonces, como que la deconstrucción ha sido un camino bien interesante. Entonces, obviamente estamos intentando meternos en poder participar para hacer políticas públicas, porque como te decía, le preguntan a todo mundo, menos a las que los hacemos, ¿no? Entonces, esa también es la idea, ¿no? Cómo ir abriendo estas puertas porque también entiendo que dentro de la medicina nos enseñan que nuestro único campo de batalla son los hospitales, las clínicas y nuestros consultorios. Pero pues también estos son campos de batalla que nosotros tenemos que ocupar. Hay que ir a ocupar esos espacios. Es bien enriquecedor escucharlas, escuchar sus experiencias. Y justo yo dije, yo las tengo que entrevistar porque claramente cuando hablamos de estos temas y del acceso al aborto, yo personalmente no encontraba médicas eh, con quien abordarlo, porque desde mi experiencia como usuaria del sistema de salud, es malo. O sea, malo en el sentido en el que es muy violento, incluso para asistir a la consulta de la ginecóloga, lo piensas mucho, buscas un montón y estás descartando todo el tiempo porque de pronto se replican muchos discursos violentos y que, como comentaban, ¿no? Te hacen sentir incómoda. Yo quisiera preguntarles, después de todas estas experiencias personales, este camino recorrido, la construcción de la colectiva y todo el trabajo, toda la chamba que han hecho, y sí, o sea, desde lo que decía, ¿no? La limitación de insumos, de cómo se infantiliza a las personas, pero más a las mujeres, y que están buscando formar a nuevos profesionales de la salud. Yo les preguntaría cómo, si pudieran imaginar este sector de salud más justo, más humano, ¿cómo se vería ese espacio ideal para que primero las médicas puedan ejercer plenamente su práctica, su ejercicio, em, desde esta visión de derechos humanos, del derecho a la autonomía de las personas
justo funcionar como pienso yo, este espacio de consejería, ¿no? Porque tienen ustedes todo un bagaje y entonces uno como persona que acude al médico, pues vas a eso, a una consejería, que te pongan todos los escenarios, que te brinden la información y que de manera acompañada puedas tú tomar tus decisiones. Em, ¿Cómo imaginarían este espacio? Y también preguntarles qué cambios serían muy urgentes en México, en el sector salud, para lograr esta meta de que sean las profesionales de la salud las que estén atendiendo a las mujeres, justo para garantizar su derecho a decidir. Bueno, es una utopía genial, ¿no? Un sector salud eh, en el que hubiera suficiente personal y profesionales médicos y médicas que te atiendan, porque de entrada, dentro de lo que son los análisis de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, somos los que tenemos el peor sistema de salud, con el menor Producto Interno Bruto dedicado a salud, con el menor número de profesionales médicos dedicados a la población, con un número de camas de hospital limitado. Entonces, necesitaríamos más personal de salud, que las consultas médicas no fueran de 5 minutos, porque hay que cumplir con una agenda de X número de pacientes por horario laboral, donde realmente se pueda realizar o desarrollar una relación médico-paciente o médica-paciente con todas las características en las que se pueda platicar y hacer una medicina. Yo hablo del sistema público, ¿no? Donde puedas dedicarle el tiempo a tu paciente para escucharlo, para interrogarlo, para analizarlo, para darle la educación médica que requiere o la información que requiere sobre su padecimiento, y no darle toda esa atención en periodos, en bombitas de 5 minutos o de 10 minutos máximo, porque es lo que te permite el sistema, ¿no? Entonces, para mí sería genial que hubiera más profesionales médicos y médicas comprometidos y comprometidas con esta visión humanitaria o humanista, como le queramos mencionar, en el que sí esté en el centro la persona doliente a la cual estoy atendiendo, pero también es un sector salud en el que no exista eh, esta violencia hacia las personas que realizan el ejercicio profesional, porque también el sector salud es muy violento, no solamente para con sus pacientes, sino para con su personal o para con los y las profesionales de la salud. ¿Qué implica esto? Yo menciono lo siguiente: el sector salud o la enseñanza de la medicina siempre ha sido jerarquizada o jerárquica, pero eso no significa que sea violenta. Una cosa es que tú sepas que hay jerarquías de autoridad o de conocimientos o de limitantes que tú puedas tener, pero la otra es que se ejerza el poder de una forma violenta para con las personas que tú consideras que están debajo de ti. Entonces, el diferenciar y el atender la jerarquización y diferenciarla de la violencia al interior del sector salud. Eso sería algo con lo que a mí me gustaría empezar, ¿no? Y probablemente no me toque verlo porque pues Majo es muy joven, pero yo ya le llevo, yo creo que unos 30 años de distancia en edad, y, pues en teoría ya debería yo estar pensando o que voy de salida, o que ahora sí voy a tener tiempo para dedicarme a escribir muchas cosas que quisiera, porque también esa es una cuestión de que estamos haciendo la chamba que no hace otra gente, que estamos a lo mejor batallando con nuestra salud mental porque pensamos en algún momento que éramos las únicas o que estábamos locas porque queríamos una medicina diferente o trabajábamos o buscábamos una medicina diferente. Y ya cuando encontramos que sí podemos engranar y hacer redes y que esto realmente es algo bueno y positivo, hay que dejar la huella visible, ¿no? Y esto pues se hace con escritos. A veces
por más que una persona haga cosas, no trasciende, sino deja una marca indeleble de lo que hizo. Y entonces nos falta escribir, nos falta reescribir la historia de la medicina, nos falta reconstruir o deconstruir y reconstruir la práctica profesional desde una visión feminista y que ésta se quede como un legado también. Yo pienso y opino que el principal obstáculo del sistema de salud es el propio sistema de salud. O sea, no tiene peor enemigo que él mismo. La manera en la cual ha sido construido para cumplir ciertos objetivos y demás, creo que lejos de ser algo que sea sostenible, creo que cada día se vuelve más una cosa como más decrépita. Y entonces creo que va a ser muy difícil que se siga sosteniendo, pero también no sé si tirarlo es la solución. O sea, digo, si tú me lo preguntas, a mí me encantaría tirar todo y volverlo a reescribir, así como dice Nora, ¿no? O sea, para mí en el mundo ideal y en la utopía, yo borraría toda la historia y diría, vamos a partir de cero de las cosas que están mal y lo que hemos aprendido, ¿no? Y si eso podría ser posible, pues desde el hecho de cuestionarnos que la medicina fue creada, eh, o al menos como hoy la conocemos y la interpretamos, fue creada por hombres, para hombres, y eso nos deja fuera a muchas personas en el mundo. Entonces, pues ya desde ahí, y ni siquiera hombres para hombres, para el hombre europeo, ¿no? O sea, ni siquiera, porque también dentro de los hombres, pues hay sus interseccionalidades y sus diferencias, ¿no? Pero desde ahí ya la reconstruiría por completo, ¿no? Creo que el sistema te hace sobrevivir, no vivir. Y eh, si la mayoría de las personas que ejercemos o que nos educamos dentro del sistema estamos sobreviviendo incluso hasta nuestras propias condiciones de violencia, mucha violencia que viene de este sistema jerárquico, porque efectivamente esta jerarquía se traduce a abuso de poder, pues entonces va a ser muy difícil que estos patrones se rompan y que no terminemos violentando a la otredad, ¿no? La otredad llámese pacientes, la otredad llámese estudiantes, la otredad llámese tu colega, ¿no? Entonces, creo que también el hablar de la violencia dentro de la medicina es importante y por otro lado, creo que la centralización de los servicios también es un gran problema. O sea, el que todos los servicios de salud se encuentren en las ciudades grandes, esto deja a mucha población de alguna manera desprovista de estos servicios. Y por otro lado, la población más vulnerable es la que se vuelve a revictimizar, ¿no? Entonces, claro que en su momento también esto va causando y va sumando a todas estas desigualdades. Entonces, yo sí creo que la medicina se puede usar como una herramienta de justicia social, solamente creo que también a los médicos se nos debería de enseñar cosas sociales. Estamos muy ocupados estudiando anatomía, fisiología y el detalle más minúscula de la mitocondria, que yo no sé si sirva realmente en la vida, pero nos enseñan bien poquito de las cosas sociales y yo creo que nunca hay que perder de vista que se dice que la medicina es la más social de las ciencias, ¿no? Entonces, al final del día, pues no se nos enseña nada de esto. Y creo que ahí también volvemos a caer en lo mismo, ¿no? O sea, desde esta bata blanca, al no entender de interseccionalidad, al no entender de derechos humanos, al no entender de, de ciertos, pues, incluso hasta, digo, yo no sabía que existían, hasta que me volví feminista, muchas cosas que ya están escritas en el mundo que hablan de esto y que para mí eran completamente ajenas, ¿no? O sea, creo que también nos deberían de enseñar que en el momento en el que nos ponemos nuestra bata blanca también implica ponernos como este disfraz de ser laicos, ¿no? Eh, Porque el llevar a nuestros consultorios nuestros asuntos religiosos, nuestros asuntos morales, éticos y pensamientos,
pues también dificulta, ¿no? Al final del día, en un estado laico, la medicina también tiene que ser laica. Y bueno, ya si quieres en tu vida personal, aunque a mí se me hace que lo personal sí es político, pues ya haces tú un poco tú lo que quieras, ¿no? Pero en tu consultorio, pues a ti no te debería de importar ni tu religión ni lo que piensas, ¿no? Porque si no volvemos a caer en esto. A la medicina le hace falta un buen toque de humildad. Nos enseñan a que somos casi, casi dioses, pero también nos enseñan en un sistema que es muy confuso, porque por un lado te dicen que tú tienes casi, casi superpoderes, pero por otro lado siempre te están presionando como para decir que, o sea, por la misma educación violenta, como para que siempre te tengas que estar demostrando muchas cosas. Y entonces creo que en esta disonancia, porque es una disonancia, pues muchos médicos y médicas se van perdiendo y entonces de repente ya ni siquiera conocen sus voces y creo que la única fuente de reconocimiento, híjole, no sé cómo llamarlo, o sea, como la única manera en la cual se sienten vistos, incluso eso puede ser, es a través de hacer todas estas cosas, ¿no? O sea, de ejercer poder. Entonces, eso también está súper mal. Entonces, yo en el mundo ideal cambiaría todo esto, pero te digo, si tú me lo preguntaras, para mí todo se tiene que caer y lo tenemos que reescribir, pero pues evidentemente no va a pasar, así que poquito a poquito iremos, deconstruyendo y reconstruyendo. Esto que decían, ¿no? Que también el sistema te hace sobrevivir, no vivir, pienso que es súper cierto. Y todas las personas estamos en esta dinámica. Y también pienso que le toca un montón a la sociedad acompañar estos procesos en el sector salud, ¿no? Porque si también desde la sociedad no lo entendemos como que tenemos ciertos derechos y debemos de tener un trato digno, tampoco podemos ponerlo sobre la mesa. Y si no lo ponemos sobre la mesa, entonces em, también pues permitimos, ¿no? Y porque no conocemos como todas estas violaciones sistemáticas a nuestros derechos que se hacen y no lo estamos nombrando, ¿no? Entonces creo que sí nos toca una chamba conjunta. De pedir al sistema de salud y pienso también al sistema educativo. El sistema educativo sí o sí se tiene que transformar. Hoy ya tenemos la información, tenemos muchas más reflexiones en donde a las personas se nos debe enseñar a poner al centro, ¿no? Los derechos. Y sí, justo también estar como informadas. Entonces, sí, a petición, es como necesitamos su libro. Yo quisiera preguntarles, justo para ir cerrando, ¿qué mensaje le darían ustedes a profesionales de la salud? Em, ¿qué mensaje les dejarían para hacer como pues este llamado? Y porque pienso que muchas y muchos resonarán con este episodio, pero además para mí también es bien importante y es bien valioso porque justo en un mundo en donde tenemos una crisis social, económica, pero también una crisis ambiental, y en la crisis ambiental, se olvidan mucho los derechos a la salud y específicamente los derechos de la salud sexual y reproductiva. Es cuando más necesitamos este llamado urgente a el personal médico a transformar la visión que tienen. Y también un poco a los gobiernos, porque tampoco entienden mucho de por qué es tan importante la salud sexual, la salud reproductiva también en estos contextos de emergencia. Entonces, para nosotras es bien importante pues hacer este llamado, también por la información que hemos ido documentando en contextos de desastre,
en esta alarma que tenemos de que ya hay más ciudades que son llamadas zonas de sacrificio, ¿no? Entendidas en este contexto climático, en donde las personas están sufriendo una violación constante de sus derechos a la salud. Entonces, me gustaría que puedan regalarnos un mensaje. O lo que yo les diría es que sean amables. O sea, a lo mejor no comulgan o no concuerdan con mis creencias, eso no importa porque estamos viendo la misma cosa pero desde puntos de vista distintos, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es ser más amables unas personas con las otras, prestarles oídos, prestarle atención y bajarle 2 rayitas, o sea, sí hay que ser humilde y sí hay que saber que no sabemos todo, hay que aceptar que no conocemos todo y seguirnos educando, capacitando y buscando generar nuestro propio pensamiento, no quedarnos con lo que, por lo que me lo dijo o se lo aprendía a al dinosaurio de la medicina, ¿no? A lo mejor eso no es así, o a lo mejor eso ya cambió. Entonces, y esto va para todo, o sea, para cuestiones sociales, políticas, deportivas, para todo. Hay que crearnos nuestro propio criterio. Hay que, hay que informarnos, echarle unas 2 nueces a la ardilla para que empiece a girar y que produzca nuestro propio pensamiento. Ser amables y seguir generando pensamientos nuevos, análisis nuevos y, y eso también pues, nos puede llevar a modificar nuestros comportamientos. Yo les invitaría a que observen. Creo que a mí eso me ha servido mucho, ¿no? Observar cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, observar todos los fenómenos del mundo, porque además todos están como un poco interconectados, ¿no? O sea, si tú observas, por ejemplo, lo que hoy está pasando con Gaza, entonces es como, ok, estoy entendiendo esta parte y entonces también lo puedo trasladar a qué pasa con los derechos reproductivos, por ejemplo, de las mujeres en el África, ¿no? O qué pasa con los derechos tal. Y entonces ahí te vas dando cuenta que a lo mejor no es lo mismo, pero como que proviene de lo mismo, ¿no? O sea, y creo que siempre cuestionarnos y decir, yo creo que eso está mal. No entiendo por qué está mal, pero está mal. Entonces, observar. O sea, y creo que nos enseñan muy poco a observar. La otra cosa es, ya que hiciste la observación, pues entonces empezar todo este proceso de cuestionamiento, ¿no? O sea, cuestionarte si hay alguna cosa que tú puedas cambiar, cuestionarte a ti mismo, ¿no? Porque a veces es muy fácil cuestionar a las otras personas y hacernos hacer esta análisis sobre nosotras mismas, mismes, es complicado. Y yo tengo aquí dos vertientes. O sea, si tú ya hiciste eso y entonces ya te diste cuenta que el sistema está mal, yo les diría sobrevivan. Sobrevivan, este, porque es importante que sobrevivan. Entonces, y una vez que ya sobrevivieron y una vez que, mientras no cambien la medicina, tengan un sistema jerárquico o estén más arriba, si entienden que en realidad todas las partes somos víctimas, entonces a lo mejor desde ahí se puede construir algo diferente y que busquen la construcción de algo diferente. Yo siempre, cuando voy a las universidades, les digo, el día que ustedes la tengan más grande, ojalá hagan algo por voltear a ver a los de abajo, ¿no? Y entonces eso sería bueno, porque creo que a veces cuando nos gana esta enormidad, dejamos de ver y de observar que hay alguien abajo. Y entonces ese privilegio nos va nublando y entonces nos volvemos el opresor, ¿no? Aunque alguna vez hayamos sido el o la oprimida, ¿no? Le oprimide. Y entonces, y bueno, y para quien nunca se cuestiona las cosas, pues entonces, híjole, es que no sé si tengo un mensaje para esas personas, pero bueno, creo que también ahí habría que pensar que a veces la comodidad eh, es incomodidad, ¿no? O sea, a veces el estar dentro de un sistema y creer que todo lo dominas y demás, el sistema también viene y te muerde a ti.
Entonces, como yo les decía, al final del día en esta cadena, todas, desde el escalón más grande hasta el más chico, excepto el muy, muy grande, y ninguno de nosotros pertenecemos a ese, pues todos tenemos cierto grado de incomodidad. Y a todos de alguna manera el sistema nos viene atacando. Entonces también es darte cuenta que a lo mejor tu comodidad no es tan cómoda y entonces ver cuáles son los puntos de oportunidad de tu incomodidad. Y, y no sé, o sea, pienso que, como te decía, yo pienso que la medicina sí puede ser una herramienta de justicia social. Entonces creo que tenemos que aprender un poco más de justicia social. Así que si en algún momento les da tiempo, sálganse de sus libros de medicina y empiecen a leer acerca de eso, porque eso también es importante. Yo siempre les digo que aprender de estos temas de derechos sexuales, por ejemplo, los derechos de las disidencias, de neurodiversidad, de temas de igualdad de género, de feminismo. Incluso hasta en algún momento aprender del otro, ¿no? O sea, leer acerca de machismo y entender estos fenómenos, o sea, hasta de escuchar un poco a personajes que no les voy a hacer propaganda, también vas aprendiendo, ¿no? Porque vas aprendiendo a cuestionar. Entonces, creo que también por ahí es, ¿no? Y pues salirse de eso, de esa burbuja que a veces nos consume y nos hace parecer que todo está bien. Y pues sí se puede. Y cuando sean grandes también pueden ser, o en algún momento, cuando decidan renunciar, aunque no sean grandes, a estas violencias, también se puede ejercer desde otros lugares y también deja, porque luego esa es otra de las cosas, ¿no? Uno piensa que si se sale del sistema y renuncia a él, entonces uno va a andar ahí muriendo de hambre y sin chamba y todo, y no, la neta es que no. Creo que también este fue un espacio en donde pueden desmontar mitos que tenían y también si tenían como alguna creencia errónea o ya estaban dudando, es como tenías razón de dudar al cuestionarte que hay otras formas. Y que hay otros espacios como el que ustedes han construido durante este tiempo. Hay una red, ¿no? A la que pueden acercarse, en la que pueden seguir aprendiendo. Entonces hay otros espacios, porque creo que a veces también ese es mucho el miedo, ¿no? De decir, bueno, como que me cuestiono, me genera incomodidad, pero dudo si está bien o si voy a poder encajar en otro espacio, porque además también es muy humano el querer pertenecer a una comunidad, el sentirte cobijada, el sentirte acompañada. Este, entonces, pienso que también este espacio funcionó mucho para eso. Yo les agradezco de verdad mucho su tiempo, todos los aprendizajes que nos han dejado. Poder brindar esta mirada ahora desde las profesionales, las médicas, en el tema del aborto y también para hacer este llamado a necesitamos hablarlo desde el tema de salud pública. Em, y que desde la salud pública tendría que estar atendido este derecho. Em, entonces, para mí es como muy importante. Entonces, agradecerles de verdad por sostener con su trabajo, con su ciencia, con su conciencia, con su empatía, el derecho a decidir de muchas mujeres. Agradecerles también porque pues estoy segura que en cada consulta, en cada acompañamiento, están tejiendo ese otro sistema de salud. Y que sí se puede, ¿no? Un sistema de salud más humano, más justo, más libre para poder ser tú. Entonces, de verdad, les agradezco mucho el tiempo, pero también toda la chamba que están haciendo en promoción, en acompañamiento, en formación. De verdad que es muy, muy, muy valioso. Gracias a ti por invitarnos. Sí, muchas gracias.
Si te gustó este episodio, síguenos en Instagram en @nuestratierra.podcast y en Spotify como Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Ayúdanos a compartir estas voces que defienden derechos y transforman el sistema de salud desde la resistencia y el cuidado. Nos vemos en el siguiente episodio. Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo.